Muy buenas, seguro que si te gustan las matemáticas, la física, la ciencia, la ingeniería y la innovación, estás dudando entre las carreras universitarias de física o de ingeniería. Seguramente que si eres de esa rama o si ya estás estudiando, seguramente que en su momento dudabas entre estudiar física o ingeniería. Es una duda, una disyuntiva, la verdad es que muy lógica que mucha gente tiene y aquí vamos a desgranar las diferencias entre la física, la ciencia más pura, más experimental, más teórica y la ingeniería, las aplicaciones, la ciencia transformada a la realidad, la práctica de la ciencia, cómo innovar y cómo diseñar procesos, sistemas para que luego la tecnología avance. Eso es la ingeniería, la física, ya lo hemos dicho, son dos terrenos muy hermanos, porque la verdad es que son áreas hermanas, pero sin embargo que tienen muchas diferencias sutiles en las que depende de cómo es uno, depende de lo que le guste a uno hacer, depende de donde uno quiera trabajar, el decidir si estudiar física o si estudiar ingeniería. Además, yo creo que son dos disciplinas en las que parece como que hay una barrera, ¿no? Y que vamos a romper también un poco esa barrera, ¿no? Porque los físicos se meten con los ingenieros, ¿no? Diciendo que casi que no es ciencia y los ingenieros se meten con los físicos diciéndoles casi que no encuentran aplicaciones. Así que vamos a hablar aquí un poco de las salidas laborales, de las diferencias entre las carreras de física y entre las distintas carreras de ingeniería y el enfoque, ¿no? Que tienen la física y la ingeniería. Bueno, no me enrollo más, suscribíos al canal, por supuesto, y si estáis pensando qué estudiar, si os gusta la ciencia, la física, la ingeniería, todas estas cosas, pues aquí hablamos de todo eso y mucho más, así que suscribíos al canal y seguidme en el resto de redes sociales con apuntes de mate, física y química en Instagram y muchas más cosas en TikTok, la newsletter, YouTube y bueno, muchas cosas que ya sabéis. No me enrollo más, lo primero, vamos a ver cuáles son las diferencias fundamentales entre la física y la ingeniería. Por supuesto, la física es el estudio del universo, de las leyes de la ciencia, de las leyes que gobiernan nuestro mundo, de sobre todo el universo, la astronomía, pero también encontrar la teoría o encontrar los modelos que explican todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Digamos que es una concepción más abstracta, mucho más matemática, por supuesto. Hay unas matemáticas muy fuertes en todo lo que es la física, ¿no? De hecho, la física y las matemáticas, pues casi que son lo mismo, ¿no? Puesto que al fin y al cabo en física se necesitan unas herramientas matemáticas súper avanzadas, como el cálculo, como el álgebra, la variable compleja, la estadística. En definitiva, se basa mucho en los modelos matemáticos. Se basa también en la intuición y en encontrar esos modelos que expliquen el universo, encontrar esa teoría del todo, encontrar esa unificación de las fuerzas fundamentales, de entender la cuántica, por supuesto también hay mucha experimentación, ¿vale? En física, digamos que la teoría y el laboratorio se retroalimentan, ¿no? Lo que es la teoría y la práctica, ¿no? De hecho, la física se divide en dos grandes ramas, ¿no? Física teórica, física experimental. Es verdad que para muchas más cosas, ¿no? Sería un poquito más detallado, pero es verdad que tiene esas dos ramas, ¿no? La física teórica mucho más cercana a las matemáticas y la física experimental mucho más cercano, pues eso, a la ingeniería y a las aplicaciones tecnológicas. También hay mucha programación y luego, por supuesto, tenemos ingeniería, que por lo que os he dicho, si sois ingenieros, seguramente os veáis reflejados en casi que todas las cosas que he dicho de ingeniería, pero es verdad que el enfoque es un poco más práctico, un poco más aplicado, mucho más cercano a la industria. Digamos que la ingeniería es para aquellas personas que tienen claro que van a trabajar en lo que es aplicaciones puras y duras de la ciencia, ¿no? De la técnica, ¿no? De cómo ese conocimiento se transforma en innovación, se transforma en avance, que luego la tecnología nos lo agradece y que luego, por supuesto, la sociedad también nos lo agradece, puesto que al fin y al cabo los puentes, la ingeniería electrónica, la informática, la ingeniería incluso biomédica, em, incluso más aplicada, pues eso, a la energía, a la biomedicina, es decir, la ingeniería es un campo enorme, amplísimo, que se nutre de muchas de esas cosas de la física y de las matemáticas, pero si tenemos que decir una diferencia fundamental entre la física y la ingeniería, pues lo que sería la ingeniería tendría mayores aplicaciones, ¿no? Es verdad que luego, bueno, ahora vamos a las salidas laborales. Pero lo que sí que os iba a decir es que, por supuesto, un físico y un ingeniero casi que optan a las mismas salidas
laborales. Quizá en física tenemos la pequeña desventaja de que tenemos que especializarnos un poquito más una vez acabada la carrera, ¿no? También esto es interesante también incluso para la gente que no venga de carreras de física e ingeniería, sino simplemente que quiera ver cuál es la diferencia entre las dos áreas, ¿no? Pero sí es verdad que en física al final has dado, pues eso, electromagnetismo, termodinámica, mecánica cuántica, física de partículas. Entonces, cuando llegas después de la carrera, cuesta también un poquito más aterrizarlo, ¿no? A lo que es la industria, a lo que es la empresa. Por supuesto, un físico tiene unas opciones amplísimas a nivel laboral y una empleabilidad alta, es algo que, bueno, seguro que si me seguís ya lo sabéis porque lo hemos dicho muchísimas veces, pero sí es verdad que tiene que solventar un pequeño gap ahí, ¿no? Para realmente entrar en la industria, ¿eh? Ojo, que los físicos, ahora mismo, por ejemplo, en el área del Big Data, pues entran muchísimo y ahí sí es verdad que gracias a esa capacidad de análisis, ese modelado matemático y esas técnicas estadísticas, pues quizás los físicos sí tienen mucha más ventaja con respecto a un ingeniero. Pero en la mayoría de industrias, digamos que un ingeniero está un poco más cerca de esa industria. Además, la ingeniería precisamente es verdad que la ingeniería industrial es un poco, digamos, la más genérica, ¿no? Y que luego ya te puedes especializar en electrónica, en eléctrica o en mecánica, pero la mayoría de ingenierías son un poco más un área muy concreto. Ingeniería de la energía, ingeniería, por supuesto, del software, ¿no? De hecho, de hecho, informática es una ingeniería, ¿vale? Informática es o ingeniería del software o ingeniería del hardware o nombres parecidos, pero lo que es el área de la informática también es una ingeniería. Por eso os digo que la ingeniería está mucho más cerca, ¿no? de lo que es las empresas industriales, empresas tecnológicas y empresas que al fin y al cabo pues están más cerca, ¿no? de aplicaciones reales. Dentro de la ingeniería, es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? Que hay muchas áreas distintas dentro de la ingeniería. Casi a todas ellas, un físico podría llegar. Pero sí es verdad que siempre le va a faltar pues ese máster o ese curso de especialización o esa experiencia para llegar a tener las mismas habilidades que un ingeniero en un área específica. Que por supuesto, ojo, se puede lograr, pero al fin y al cabo es lo que os estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, una ingeniería biomédica o en biomedicina, depende del sitio, el nombre exacto. Ya sabéis que las carreras, bueno, con los nombres y estas cosas, pues depende de cada universidad, de cada campus, de cada lugar. Pero, por ejemplo, es un campo muy específico, ¿no? Al fin y al cabo es aplicar pues, las técnicas de la biología, de la medicina, por supuesto, de las ramas sanitarias, y junto con los conocimientos tecnológicos, los conocimientos de innovación que podemos encontrar en todas las ramas de ingeniería, ¿no? Entonces, todo eso hace que se estudie y que se avance en unas tecnologías médicas, pues que pueden dar lugar a unos avances tremendos que por supuesto, la humanidad agradecerá, ¿no? O la ingeniería de la energía, o la del software, ya lo hemos dicho, y por supuesto las clásicas, ¿no? Las ingenierías clásicas que suelen ser la civil, que es la que está más cerca pues eso, de puentes, de edificios, de cómo se construyen las grandes estructuras de las ciudades o incluso carreteras. Las ingenierías mecánicas, eléctrica y electrónica, que están mucho más cerca de lo que son las fábricas, la industria, de válvulas, de creación, de sistemas, procesos y todo esto, válvulas, bombas, motores, vamos, cómo funciona una planta industrial de toda la vida, ¿no? O la eléctrica y la electrónica, que funciona un poquito más en lo que viene siendo, pues esa rama de electricidad, de electrotécnica, de componente electrónico y todo ese tipo de aplicaciones. Por lo tanto, si veis un poco a nivel de salidas laborales, ¿cuál sería la principal diferencia entre la física y la ingeniería? Es que los dos, digamos que más o menos abarcarían las mismas salidas laborales, pero dentro de la física, pues estaríamos más cerca de, sobre todo, ser profesores, que incluso puede ser de física o puede ser de matemática. Por supuesto, la investigación suele ser, digamos, cosas más puras, ¿no? Que más cercanas a lo que es la innovación, a lo que es el conocimiento. Y lo que es la ingeniería, pues está mucho más cerca de la industria, aunque ya os digo que hay mucho trasvase físico-ingeniero, incluso, de hecho, lo normal es que
en todos esos trabajos y en todos esos sitios donde se requieran tanto físicos como ingenieros, es que convivan, ¿vale? O sea, yo creo que si vais a decidir estudiar física o estudiar ingeniería por las salidas laborales, yo creo que no suele ser la principal opción para decantarse por un sitio o por otro, porque creo que no hay mucha diferencia que no se pueda solventar. Si es verdad, pues lo que estamos diciendo que, digamos, en física, pues siempre, para muchas industrias, vamos a tener que especializarnos en esa industria concreta o en ese área concreta. Pero bueno, un ingeniero realmente también, porque al fin y al cabo ahora mismo las carreras universitarias, digamos que son una base para que con ese máster o con ese curso de especialización o con esa experiencia propia, pues ya te puedas especializar en un área más concreta. Y luego, en cuanto a los programas formativos, a los programas académicos, hay muchas diferencias entre física e ingeniería. Bueno, pues un poco lo mismo que estamos diciendo en los apartados anteriores. No sé si decir 50%, no sé si dar un número, pero sí es verdad que hay una parte que van a tener siempre en física que también se tenga en ingeniería y viceversa. Y luego, pues evidentemente depende de cada carrera, pues tendrá unas asignaturas un poco más especializadas en cada uno de los áreas. Por regla general, en física es que al final, esto ya lo he dicho cuando he contado mi experiencia en la carrera de física en otros vídeos. En física al final, pues hay matemáticas, programación, laboratorio y luego las asignaturas puras y duras de física, y no sé si me quedo algo más, pero por así decirlo, por clasificarlos en grandes áreas. Por lo tanto, hay muchos áreas en los que tienes que ser experto y por eso digo que física es una carrera muy completa, porque al final tienes que saber teoría pura y dura, pero también tienes que saber desenvolverte en un laboratorio con programas informáticos y luego conocimientos físicos puros y duros, ya sea diseño de experimentos o ya sea conocimiento de las asignaturas de física, electromagnetismo, termodinámica, mecánica, ondas, óptica y un largo etcétera que dependerá por supuesto, de cada programa de cada universidad. Y en universidad, es verdad que ingeniería, lo que os estoy diciendo, que también comparar física con ingeniería es comparar una carrera con una rama muy grande de carreras, pero es verdad que las ingenierías, pues, ¿qué tienen en común? Aparte de las asignaturas, eso que ya os digo, de especialización, pues si tienes ingeniería de la energía, pues vas a tener muchas asignaturas más relacionadas con energía, con física de la Tierra, con termodinámica, con industria energética. Pero, ¿qué diferencias principales hay entre un programa académico de ingeniería y un programa académico de física? En ingeniería creo que tienen muchas más prácticas y muchos más software, ¿no? De hecho, por ejemplo, el CAD o AutoCAD, ¿no? Los programas tipo CAD, pues son programas que se empiezan a utilizar desde cero, o sea, desde el principio de la carrera en ingeniería, ¿no? Cuando es verdad que en física, evidentemente, hay muchos software que se utilizan, pero sí es verdad que no suele ser lo primero que se da en una carrera de física, ¿no? Cuando en ingeniería, pues al fin y al cabo, desde ya te están enseñando software de diseño, software, incluso también de gestión de proyectos o planificación económica, porque al fin y al cabo es lo que os estoy diciendo, que esto está mucho más cerca de lo que es la empresa, de lo que es la industria. Entonces, al fin y al cabo, pues vas aprendiendo software de diseño, de programación, de software de eléctrico, ¿no? De estos que simulan un circuito eléctrico, simulan una planta industrial, que son los software tipo SCADA, y luego aparte de eso, pues los software de lo que es la ciencia, de lo que es la estadística, de lo que es la programación informática, y luego ya depende de la ingeniería concreta, pues también se utilizarán unos software muy concretos de esa ingeniería, ¿no? Por supuesto, informática va aparte, porque al final casi todo va a ser aprender programa informático, aprender a manejar distintos software y lenguajes de programación, pero, por así decirlo, los que van a tener siempre comunes, pues van a ser esos software de diseños, siempre va a haber algún programa informático que yo creo que perdón, lenguaje informático o lenguaje científico que se va a aprender, los software científicos, los mismos que se utilizan en física, matemáticas, ya sea R, ya sea MATLAB, Python, C, C++.
Bueno, eso ya va a depender de cada programa académico, pero como veis, en muchas cosas pues se asemejan estas carreras. Por supuesto, si estáis pensando estudiar o física o ingeniería, pues lo que tenéis que hacer es ver en los programas de física e ingeniería y ver cuál os gusta más, ¿no? Es decir, ver con cuál os sentís más identificados. Creo que, por así decirlo, los principios generales de las principales diferencias, pues es lo que os estoy diciendo. Y si queréis saber un poco más cuáles son las principales diferencias entre física e ingeniería, por supuesto preguntad a gente que haya estudiado física, que haya estudiado ingeniería, las distintas ingenierías. Si no, ya sabéis que tenéis mucha información en la red entre las distintas ingenierías o la carrera de física para que también fundamentéis vuestra decisión en cosas pues sólidas, ¿no? En el conocimiento también y la experiencia que tengan otras personas. Aquí hemos entrevistado a físicos, aquí hemos entrevistado a ingenieros, aquí hemos hablado de tecnología, hemos hablado de empleabilidad de distintas carreras universitarias. Todo eso también os puede ayudar muchísimo a tomar una decisión si estudiar una ingeniería o si estudiar una carrera de física. Así que creo que sería, por así decirlo, si estáis dudando entre estudiar física o ingeniería, pues la mejor forma de decidirlo es fundamentar las decisiones en información objetiva, ¿vale? Así que aquí tenéis muchísima información sobre empleabilidad, entrevistas, ciencia, tecnología, ingeniería. Pues si queréis os vais a los vídeos de mi canal y buscáis ahí vídeos de ingeniería, de física, de empleabilidad, de ciencia, de tecnología y muchas más cosas. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Decidme si queréis que haga un vídeo en específico entre comparando dos carreras distintas o si queréis que tratemos alguna ingeniería en específica. Aquí hemos tratado la ingeniería industrial, la ingeniería informática, si mal no recuerdo. Pues si queréis que hagamos un vídeo de ingeniería civil o de ingeniería de la energía, pues por supuesto pedirlo por aquí o si queréis cualquier otro tipo de vídeo que os ayude tanto a la gente que estáis en secundaria como a la gente que esté en la universidad o gente que se quiera informar de cómo funciona la ciencia o la tecnología en general, por supuesto, pedirlo por aquí o en la newsletter, que ya sabéis que cada 2 semanas informamos de ello y si por supuesto queréis contenido de mate, física y química, aquí, pero también en la cuenta de Instagram donde subo apuntes de mate, física y química. Espero que os haya servido este vídeo, espero que os ayude también a tomar la decisión, si es esa disyuntiva la que tenéis, la de entre física o la de ingeniería, o si queréis tener un poco de conocimiento general entre estas dos carreras, pues espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en el resto de vídeos del canal. Un saludo, suscribiros y chao, chao, chao.